empieza a escribir nuestro código. Prueba 1. Buenas noches a todos, bienvenidos sean a esta emisión especial del programa de A la Redonda de la revista GEFAO. Por algunos aspectos técnicos, nuestro buen amigo Francisco no está con nosotros, y para no perder la continuidad y poder establecer pues el complemento de lo que él habló la semana pasada en temas de la industria del papel en el mundo náhuatl, a mí me corresponde complementar esta información de algunos datos importantes en los cuales hemos ido recabando durante mucho tiempo. Soy su servidor, Genaro Saucedo. Aquí vamos a ir hablando poco a poco de la información de lo que fue la industria del papel en el mundo náhuatl. Básicamente, en retomando lo que nuestro buen amigo Francisco nos decía la semana pasada, podemos establecer que no solamente era la producción de papel, en aquel entonces estaba basado en un sistema en el cual no atentaba contra el medio ambiente. Eso fue un contexto muy interesante que él dio para volvernos a poner en contexto, y que además él nos decía pues, que no solamente se extraía el papel de los árboles, sino de muchas otras arbustos, plantas, las cuales permitían tener un equilibrio ecológico, ya que la extracción del papel a través de la fibra de los árboles, pues esto lo que hace es puede ser más intensivo, y además el periodo de producción de árboles pues es más largo que con una planta más pequeña. Entonces creo que ya entrando en el tema podemos ver algunos aspectos importantes a ese respecto. La revista GEFAO publica, como lo pueden ver y apreciar en la imagen, un número que se llama La Fábrica de Papel en el Imperio Azteca. Esto fue publicado en el año de 1998, en noviembre, es el número 32, y nos da temas muy importantes en cuanto a qué fue la industria del papel, ¿no? Permítame, vamos a ver la siguiente diapositiva, y ahí también pongo otro número de la revista, en la cual se tituló La Imprenta Azteca, y esta fue el número 13, abril de 1997. Como ven, son temas añejos que la revista ha tocado. ¿Y por qué pongo la primera de lo que es la industria del papel, y posteriormente este número que es la imprenta? Sabemos que por ejemplo, en nuestra civilización actual, pues la industria del papel es necesaria porque necesitamos imprimir información, ya sean imágenes, textos, lo que son libros, revistas, cuadernos, etcétera. Múltiples medios para poder hacer impresiones, ya sea a través de máquinas o a través de manera manual, como nos piden en la escuela nuestros escritos, etcétera. Y pues van de la mano. O sea, la industria del papel con respecto a la industria de lo que es la imprenta, van de la mano. Y eso es muy importante. Aquí, de hecho, ustedes pueden apreciar, y lo pongo con toda intención,
una serie de que se le llaman sellos, en la cual se utilizaban para poder hacer impresiones sobre papel. Principalmente lo llamaban como el amatl, ¿no? Pero el amatl es un término genérico en cuanto a una característica de árboles que se utilizaban para fabricar papel. Entonces, adelantando un poquito, ustedes van a poder apreciar en lo que se respecta a lo que es estas figurillas, si ven, son individuales y hay las cuales nos van dando, ya nos van acercando a los principios de la imprenta. Cuando Gutenberg, a principios de 1400, a mediados más bien de 1450, según esto, pues es el inventor de la imprenta, pero sabemos que hay antecedentes con los chinos, en los cuales ellos en los años 1000 ya empezaron a hacer el tema de la imprenta, aparentemente no tan mecanizada que lo que fue que hizo Gutenberg, para ya hacerlo de una forma más mecánica, o sea, quiere decir que de una forma más rápida de hacer las impresiones, pero lo que ellos usan es propiamente, hizo todo el alfabeto en material metálico para poder hacer las impresiones. Entonces estos sellos, pues no pueden ser lo mismo que hizo Gutenberg y que hicieron los chinos en su momento, para poder ir haciendo una repetición de impresos sobre papel. Aquí hay otra parte importante, aquí lo pongo, la parte de Gutenberg, ustedes lo pueden ver. Este es un ejemplo de lo que es la imprenta de Gutenberg, en la cual pues podemos ver cómo las letras estaban sobre una superficie metálica, era un alto relieve, y a través de una presión mecánica se imprimía en el papel. Aquí en la parte de abajo podemos ver la parte de los chinos en papel de arroz. Hacían la impresión, llenaban todo, armaban como decirlo así, como un rompecabezas, el texto que deseaban imprimir a través de una n número de símbolos, que como paréntesis sabemos que el idioma chino pues tiene miles de símbolos o ideogramas, y de esa manera iban imprimiendo sus textos. Entonces, si ven, es algo muy semejante. Muchos dicen, bueno, pues no fue Gutenberg propiamente el que inventó la imprenta, sino propiamente él lo hizo de una manera más mecanizada, o sea, como que entraba un proceso febril o de fabricación más en volumen, ¿no? Acá era un poco más artesanal, supuestamente, en la época de los chinos, en la cual pues se tenía que ir haciendo las matrices, y hoja por hoja, pues ir haciendo la impresión, ¿no? Esto que nos indica que pues esta es algo muy añejo. Lo sabemos que desde los egipcios, a través del papel llamado papiro, pues ellos hacían también grababan todas sus historias, todo eso. Aquí, ahora volviendo a nuestro continente de Anáhuac, hay datos, por ejemplo, aquí lo estoy mostrando, en el Códice Mendoza, en el cual indica que los pobladores de Amacostitlán, que actualmente es Amacuzac, es en la zona de Morelos, ustedes pueden ver en el mapa, se puede apreciar en el mapa, en el cual esta población pues sigue existiendo. Está también la parte de lo que es Ixmatitlán, que entregaba un volumen muy importante de papel. Esto con lo que se han referido los antropólogos, los arqueólogos, que era un tema de tributo, pero realmente es la producción como actualmente, ¿no? Las industrias no están tributando así como lo han hecho creer, ¿no? Que, por ejemplo, una marca X de papel tiene que entregar al gobierno X cantidad de papel para que contribuya al bienestar, por decirlo, del Estado, sino que pues es la necesidad de una industria en este caso, para la impresión de libros, folletos, registros, que en este caso le llaman como códices, que es una de la parte que ustedes ven. Esta es una ilustración del Códice Mendoza, en el cual pues se van plasmando información necesaria o registros, para que de esa manera pues se lleve un control a nivel social, como actualmente pasa, tener actas, tener libros para la enseñanza primaria, etcétera.
Entonces, aquí lo que estamos viendo, lo importante es de que había una gran producción de papel en aquel entonces. Y como les decía al principio, pues esta producción de papel iba de la mano que había una industria de la imprenta y que además tenemos de hecho un número en la revista, de la revista que se llama Los Tintes Aztecas, que actualmente de hecho si ustedes buscan por ahí en la parte de YouTube, en la parte de la web o en libros, hablan, se está haciendo un rescate de los tintes naturales, y las cuales tienen una gran característica, que son muy durables, no atentan contra el medio ambiente, y que de esa manera pues pueden obtenerse un beneficio, en este caso para la impresión, así como no atentar contra el medio ambiente. Aquí lo interesante es de que a veces no asociamos, si hay papel es porque hay una necesidad de imprimir, y en este caso, pues así lo podemos ver en todos los escritos de los cronistas, libros que se han hecho diciendo que no solamente era un aspecto de que había que juntar papel y tenerlo almacenado en algún lugar, sino que era una necesidad del imperio de Anáhuac, para poder difundir la cultura. O sea, muchas veces se han preguntado el por qué hay mucha homogeneidad en cuanto a términos, en cuanto a usos y costumbres, a lo largo y ancho de lo que se conoce como Anáhuac, desde del norte del continente hasta el sur, porque había toda esa homogeneidad de usos y costumbres, porque se difundía a través de la educación. Y la educación, como actualmente la conocemos, pues, se transmite por medios impresos. Entonces, en aquel entonces sucedía de la misma manera. Y no podemos pensar de que pues, era meramente para hacer artesanías, que a veces lo quieren ver nada más con eso, o en la actualidad dicen, bueno, es el papel de amatl, ¿no? Y el papel de amatl pues, es para hacer pequeñas impresiones alegóricas a simbologías antiguas, etcétera, un papel muy rígido, que es propiamente una artesanía, en la cual pues no dicen, bueno, pues está bonito la artesanía, pero no tiene una función práctica como actualmente lo vemos con nuestros libros. Nuestros libros son hojas muy delgadas, e impresiones por ambos lados, donde podemos tener un compendio de información y podemos consultarlo, ¿no? Que sería a través de las bibliotecas. Entonces, aquí la intención es de que ustedes puedan conocer que había libros como los conocemos actualmente, había un proceso de imprenta, y no estamos lejos de pensar que había medios mecanizados, y ahorita vamos a establecer las bases para pensar en que había medios mecanizados, como lo hizo Gutenberg en su momento, para que se hicieran impresiones en grandes volúmenes, para poder difundir la cultura en todo el Anáhuac. Por ejemplo, aquí podemos ver una fotografía del molino, un molino antiguo que está en Culhuacán. Si ustedes van y visitan ahí a un lado de la parte de Culhuacán, donde está el antiguo, la iglesia de Culhuacán, etcétera, ahí están ese vestigio, y dicen que fue después de la caída del Magno Imperio Azteca. Sin embargo, ya a través de las investigaciones, pues se da uno cuenta que no necesariamente fue una invención que trajeron los europeos. ¿Por qué razón? Aquí ustedes pueden ver lo que dice el escritor Jorge L. Tamayo en su obra Anales de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, y explica que desde la época de los olmecas ya se hacían procesos de producción de papel, y también la impresión de textos, de ideogramas, etcétera. Entonces estamos hablando de más de 2000 años antes de la era. O sea, estábamos hablando que en el año 4000 ya existía todo esto. Entonces, ahora, ¿cómo podemos entender de que
es muy antiguo toda esta tecnología. Bueno, recuerden que nuestros antiguos mexicanos manejaban perfectamente lo que es la hidráulica. Y aquí en la parte inferior ustedes pueden apreciar un molino de agua. Es un molino en una zona de Europa, en la cual esa rueda que ustedes pueden apreciar, el agua iba cayendo y movía un eje en el cual hacía un movimiento, transmitía un movimiento circular, y después con una especie de engrane lo hacía en un movimiento de esta parte horizontal por vertical, lo convertía a un movimiento horizontal, y a través de unas piedras ahí se ponía la fibra del árbol para poderlo irlo prensando e ir formando lo que es moliendo propiamente la pulpa de lo que es el papel. Entonces, nuestros antiguos mexicanos conocían perfectamente todos los principios hidráulicos. De hecho, hay datos en los cuales en la zona de Puebla, en la parte de Tehuacán, hay una gran represa que los investigadores piensan que esto era para contener agua, y aparte para poder tener usos de los beneficios del movimiento del agua, que es pues sistemas hidráulicos como actualmente los conocemos, en los cuales hay una rueda hidráulica al caer el agua sobre ella hace que gire y produzca un movimiento. Entonces, con esto sabemos que ya nuestros antiguos mexicanos conocían perfectamente otras aplicaciones del agua, no solamente encauzarla, usar el agua potable, etcétera, sino también su fuerza potencial para producir movimiento. Aquí algo muy interesante es con este autor que se llama Pietro Martire Anghiera, que se traduce como también Pedro Martir de Angliera. Él escribe varias obras, ahí de hecho lo pueden ustedes ver, pero lo interesante de esta parte es de que él se asombró y hace esta pregunta: ¿estos naturales de la Nueva España tienen libros? Entonces él era un conocedor, había visto los papiros egipcios, había visto todo lo que se refería a lo que era la biblioteca de Alejandría, los había visto ahí, y cuando ellos le muestran lo que había aquí en América, él se sorprende y dice: oye, estas personas, y ahí lo dice en la parte de abajo, dice: los indios de Nueva España escriben en libros. O sea, había todo los códices que conocemos hasta ahora, sino que había muchos libros. Recuerden, por ejemplo, en el caso de la gran biblioteca de Texcoco. La gran biblioteca de Texcoco fue destruida, así como las grandes bibliotecas de la zona maya y de muchos otros lugares del continente americano, y destruidas o escondidas, no sabemos, pero todo ese acervo cultural, lo están diciendo ellos mismos, cuando llegan al continente americano, ven que hay libros, y así lo dice, estas personas usan libros. Entonces, de esa manera, pues podemos concluir de que nuestros antiguos pobladores de América, pues conocían perfectamente todo el tema de la impresión y su industria asociada, que es la producción de papel. Aquí, por ejemplo, ya entrando en la especialización de lo que es el proceso de producción de papel, lo interesante es que recuerden que la lengua náhuatl es una lengua aglutinante, y que cada sílabas van teniendo un significado. Entonces, de hecho, lo podemos ver en el diccionario español azteca, que aquí pongo la ilustración, que se llamaba, aquí comienza el vocabulario de la lengua castellana y mexicana, un compendio hecho por Alfonso de Molina, en el cual habla sobre lugares donde se producía el papel. Y si ven aquí hay una palabra que se llama Iztacamatl. Ahí está la palabra matl, que se asocia a lo que es el tema del papel. Así hay otros lugares como Amacotitlán, que también tiene la partícula ama, de amatl, Amacuzoc, Amatitlán, Amatlán. Y me regreso, Amacotitlán, entre las serpientes de las higueras, ¿no?
O sea, las higueras ellos lo ponen como los árboles, hacen la asociación como que son los árboles, porque en la descripción que ellos van haciendo, por ejemplo, río Amacuzoc, de las higueras amarillas, Amatitlán, lugar de las higueras, pero es realmente el lugar de los árboles que se usaban para producir papel, Amatlán, etcétera, cerca de las higueras. Entonces, todo esto ahí nos da evidencia de que había una especialización y había en el tema de la producción del papel. Lo vamos a poder ver un poquito más adelante, en donde podemos apreciar cómo las regiones que había en lo que es en lo que se conoce el centro del continente, o en la llamada región de Mesoamérica, hay un libro que se llama The Aztec and Maya Paper Makers. Esto fue escrito en 1944 y ellos ponen una ilustración en donde, vean, ponen Amatl Paper, según los pueblos que tributaban, ¿no? De acuerdo a la investigación. Y aquí está Tepoztlán, Izmatitlán, Cuanáhuac, Amocostila, Amatitlán, Yecapixtla, Huastepec, Amecameca, Yemanititlán, Amatlán en Oaxaca. Todo esto eran supuestamente tributarios, ¿no? O sea, realmente eran las zonas productoras de papel de la zona central. ¿Por qué hablo de la zona central? Porque esto mismo se repitió en los diferentes lugares del continente, ¿no? O sea, si recuerdan, les decía al principio, estaba muy homogenizado el tema de lo que se refiere a lo que es la cultura, los usos y costumbres, y solamente los usos y costumbres se transmiten, uno de sus medios efectivos es a través de los medios impresos. Entonces, creo que refuerza que la capacidad de nuestros antiguos mexicanos, que había una industria, realmente había una industria, y lo vamos a poder apreciar más adelante por las cantidades que se producían de papel, ¿no? Por ejemplo, aquí me regreso un poquito, pero había más o menos se producían anualmente o entregaban en tributo cerca de 480,000 hojas, ¿no? No ponen el dato exacto, o sea, realmente los cronistas no ponen, en el Códice Mendoza habla de 480,000 hojas, que esto era tributado a lo que es México Tenochtitlan. Vamos a darle el beneficio de la duda que así es correcto, que esa cantidad, pero solamente era para la Ciudad de México Tenochtitlan. Pero sabemos por datos de otros investigadores y que también lo hemos puesto en algunas de nuestras revistas, la población de lo que es el centro de México, algunos investigadores han llegado a la conclusión que había cerca de 22 millones de personas. Entonces, si nada más se cubría la necesidad de México Tenochtitlan, ahora imaginemos toda la demás producción que debería haber, tanto local de esos lugares donde provenían el papel, como para cubrir sus propias necesidades, así como lo que se refiere a la zona conurbada de lo que era México Tenochtitlan. Entonces la producción tenía que ser mayor. ¿Y esto a qué nos lleva? A que existía toda esa industria. De ahí que es importante que nosotros complementemos nuestra idea de que no solamente era producir papel por producirlo, es porque había una necesidad nacida de transmitir un conocimiento, educar a una población y que ésta pudiera tener una homogeneidad social en cuanto a preparación académica. Recuerden que la educación en el mundo náhuatl era obligatoria. Existían censos, los cuales de hecho es una de las características y lo destacan los cronistas, en donde todo estaba bien registrado, llevaban sus registros perfectamente de cuántos niños nacían, qué edad tenían, quiénes estaban en edad de ir a la escuela, y los padres estaban obligados a mandar a los hijos a la escuela, si no, el Estado se preocupaba de ir y vigilar de que esos niños asistieran a la escuela. Entonces, toda esta información existe
con los datos que nos dejaron los cronistas y que nos permiten hacer contextualizar todo y ver que no son elementos aislados, sino que se crea una industria por una necesidad. Es como actualmente se crea la necesidad de, por ejemplo, ahorita que estamos transmitiendo por un medio electrónico, pues en torno a esa necesidad de comunicar, hay medios impresos, hay computadoras, hay teléfonos móviles, hay una serie de tecnologías que han nacido para cubrir esa necesidad y ser más versátil, dar más posibilidades a las personas para que puedan tener acceso a esa información. Entonces, básicamente, pues es la parte que pues me correspondía platicarles a ustedes respecto a lo que fue la industria del papel en el mundo de Anáhuac o el mundo náhuatl, y que pues esperemos les haya gustado, y los invitamos aquí en nuestro programa de Radio Jefao. Ahorita tuvimos algunos detalles técnicos, pero la próxima semana pues estaremos transmitiendo de la misma manera como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y los invitamos a que se suscriban a nuestros canales en Revista Jefao de YouTube, en Radio Jefao, en el programa de La Redonda, que se suscriban para que pues, y que le den like a nuestros programas. Así también, pues esta lo van a poder ver ahorita en Facebook, va a quedar ahí grabado, que nos sigan en nuestras redes sociales, nos visiten en nuestra página de internet www.revistajefao.com, nos pueden escuchar el podcast en Spotify, en Apple, en Google, ahí pueden escucharnos después, aquellos que lo quieran repetir o que lo puedan recomendar, para que de esa manera pues siga difundiendo esta información. Los invitamos a todos ustedes a que nos sigan, a que en conjunto pues creemos una nueva visión de lo que fue nuestra antigua cultura, que somos herederos directos, que es una cultura viva, como lo hemos repetido varias veces, y que es práctica. ¿Por qué? Porque podemos seguirla usando actualmente, no es una letra muerta, ¿no? Y creo que es muy valioso que no solamente la información que nosotros vertimos, que hemos dedicado un poco de tiempo para hacer todas las investigaciones, pues se quede en ese nada más aquí, ¿no? Sino que la intención de nosotros es despertar esa inquietud, pero con una visión más renovada ya de lo que es nuestra cultura, y que nos pueda servir para poder ser mejores día con día. Les agradezco mucho a todos ustedes por que nos estén siguiendo, y pues se despide su amigo Genaro Saucedo, nuestro buen amigo Francisco. Pronto, la próxima semana estaremos juntos nuevamente, y pues damos por término y nos estamos saludando. Muchas gracias a todos y una muy buena noche.